Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a los discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es martes de la semana 16 del tiempo ordinario, queridos hermanos. Siempre en el libro del Éxodo, hoy tenemos los versículos centrales del paso del Mar Rojo, versículos que también escuchamos en la noche santa de la vigilia pascual. Para Israel, este hecho es como el artículo fundamental de su fe. Dios los ha salvado de la esclavitud de Egipto. No nos extrañemos que haya varias tradiciones o versiones de este acontecimiento, con repeticiones y algunas divergencias. Unas son más sobrias, otras han mitificado la gran victoria de Dios contra los enemigos de Israel. La versión más conocida es la primera de las que escuchamos hoy. Los judíos supieron aprovechar una especie de marea baja cuando el fuerte viento del este secó las aguas más superficiales de aquel paso, mientras que a los egipcios se les nublaron las ideas, quizás obsesionados por dar alcance a los fugitivos israelitas, y no se dieron cuenta de que las aguas volvían a su cauce. No tenían que haber entrado en el terreno pantanoso que fue la ruina de sus carros y de todos ellos. El lenguaje bíblico dice que es Dios quien endureció sus corazones. La otra versión, que también aparece en la lectura de hoy, más épicamente contada, es que las aguas formaron como una muralla derecha y a izquierda del pueblo. Lo importante es que el pueblo interpretó que aquel día el Señor salvó a Israel de las manos de Egipto. Israel vio la mano grande del Señor y temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Ya sabemos que el paso de Israel por el Mar Rojo es interpretado por la Iglesia desde sus comienzos como signo del bautismo, el camino que apenas inicia cuando luchamos contra el mal intentando liberarnos de toda esclavitud. Pero en el bautismo ya nos ha alcanzado el amor de Dios y su gracia liberadora, que no nos abandonarán ya nunca más. Y esa es la convicción que nos debe dar ánimos en todo momento y que debemos saber comunicar a otros ante las dificultades de la vida. Leemos estos pasajes del Antiguo Testamento siempre desde la fe en Cristo Jesús. Por eso, interpretemos estos textos sagrados desde nuestra condición bautismal. Dios guía a su pueblo, Dios acompaña a los suyos, y nadie puede contra aquellos que son predilectos del Señor. El Evangelio de Mateo de hoy nos ha regalado un episodio sencillo. La madre y los parientes de Jesús quieren saludarle, y alguien se lo va a decir. Jesús, quien seguramente luego les atendería con toda amabilidad, aprovecha para anunciar el nuevo concepto de familia que se va a establecer en torno a él, donde no van a ser decisivos los vínculos de la sangre, sino más bien el cumplir la voluntad del Padre del cielo. Jesús no está negando los valores de la familia humana. Aquí lo que interesa subrayar es que la Iglesia va mucho más allá de una raza o de un pueblo, como antiguamente pensaba Israel. La familia de los creyentes no se va a fundar en criterios de sangre o raza. Los que creen en Jesús y cumplen la voluntad de su Padre, esos son su nueva familia. Incluso a veces si hay oposición, Jesús nos enseñará a renunciar a la familia y seguirle, a amarle a Él más que a nuestros propios padres si fuera el caso.
Jesús habla de nosotros, porque pertenecemos a su familia por la fe, por el bautismo en primer lugar, y por nuestra inserción con éste a la comunidad. Esos son nuestros mayores títulos de honor. Pero también podemos aceptar otra lección. Pertenecer a la Iglesia de Jesús no es garantía última, ni la prueba de toque de que en verdad seamos hermanos y madre de Jesús, porque dependerá de si cumplimos o no la voluntad del Padre. No olvidemos que la fe tiene consecuencias en la vida, queridos hermanos. Los sacramentos y en particular la Eucaristía, por ejemplo, nos piden coherencia en la conducta de cada día para que podamos ser reconocidos como verdaderos discípulos. Como María, la Madre de Jesús, que entra en pleno en esta nueva definición de familia, porque ella sí supo decir y luego cumplir aquello de fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra, y aceptó la voluntad de Dios en su vida. Los padres decían que fue madre antes por la fe que por la maternidad biológica. Ese es el mejor modelo para todo creyente. Cuando acudimos a la Eucaristía, a veces no conocemos a las personas que tenemos al lado, pero también ellas son creyentes y también han venido buscando cómo llenar su vida espiritual para responderle a Dios de una manera más perfecta. Así nosotros nos reunimos con hombres y mujeres de toda clase y condición, para cantar, para rezar, para celebrar el gesto sacramental de la comunión con el resucitado. Es allí donde podemos acordarnos de que la familia a la que pertenecemos como cristianos es la de creyentes en Jesús, porque todos tratamos de cumplir la voluntad del Padre. Por eso todos con el mismo derecho podemos elevar a Dios la oración que Jesús nos enseñó y que de alguna manera hace real este ser familia de Dios, porque le llamamos Padre nuestro. Que pasen muy feliz martes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.